¿Qué es lo que me lleva a hacer este libro? ¿Qué es el camino? El camino, al final, cuando hacemos el Camino de Santiago, yo creo que cada uno hace su camino, y si al final tuviéramos que preguntar y transmitir qué es el camino para nosotros, cada uno lo que haríamos sería transmitir nuestro camino, que no tiene nada que ver con el que ha venido con nosotros o con el que podemos hacer al año siguiente, aunque recorramos el mismo. Las sensaciones, las vivencias siempre son diferentes. Normalmente cuando llegamos a Santiago, lo que solemos hacer o cuando hacemos el camino, muchos peregrinos, vamos tomando nota porque queremos que todos esos detalles, esas sensaciones que tenemos cada día, que son múltiples, no queremos que se nos olviden o que queden de alguna forma, queremos compartirlas. Entonces lo que vamos haciendo siempre es un pequeño diario y vamos recopilando todas aquellas sensaciones que nos han ido ocurriendo, las vivencias que hemos tenido, la gente que hemos conocido o los lugares que para nosotros eran desconocidos y nos han gustado. Entonces, generalmente vamos tomando nota de ello, pero es tal el cúmulo de información y de sensaciones que recibimos que al final muchas veces no sabemos ni dónde nos encontramos ni dónde hemos estado ayer, porque vamos asimilando todo en el disco duro de la cabeza y luego eso tenemos que ir asimilándolo poco a poco. Por eso muchas veces suelo decir que cuando empieza el camino es realmente cuando llegamos a Santiago, que ya con calma vamos meditando y vamos pensando en todo lo que hemos vivido, en todo lo que hemos hecho, y es ahí cuando creo que comienza nuestro camino. Yo, como todos estos peregrinos, lo que hacía en los primeros caminos que realicé era tomar mis notas, hacer mi diario, y ese diario, pues el primer camino fue tomando la idea de un libro, y al final lo que hice fue el darle más o menos forma, el ponerlo más o menos bonito, y conseguí hacer una edición a nivel privado para regalar a amigos y familiares. Pero al final no dejaba de ser mi camino, no dejaban de ser mis experiencias, lo que yo he sentido, que podía gustar más o menos, pero bueno, era lo que yo había percibido durante 30 días. El año pasado, por una serie de circunstancias, dispongo de mucho más tiempo libre del que habitualmente tenía, y entonces me propuse hacer todos los días, pues, escribir anécdotas, historias de lo que a lo largo de estos años me había ido ocurriendo en el camino. Entonces se me ocurrieron historias breves, historias cortas, que en algunas ocasiones pues son descripciones de determinadas cosas, anécdotas que han sucedido, pero básicamente hay muchas que están cargadas de mucho sentimiento, que era lo que yo percibía, lo que yo veía en los peregrinos, o bien que compartía el camino con ellos, o bien que llegaban al albergue en el que me encontraba, y entonces todas esas sensaciones traté de ir plasmándolas, y cada día lo que hacía era ir colgándola en diferentes foros de internet para que otros pudieran tener conocimiento de ellas, o en algunos casos pues sentir esa magia que para mí el camino cerraba. Y poco a poco fueron tomando cuerpo de tener una consistencia ya un poco más importante, y entonces muchos peregrinos me animaron a hacer una recopilación de todas. Entonces así es como surge un poco la idea de ir dando contenido a este libro, que es al que ahora ha visto la luz. Aquí lo que trato es de recoger lo que he ido percibiendo en el albergue. Hay historias que son realmente fuertes y duras, pero es que la verdad, la realidad del camino es así. Hay gente que lo pasa muy mal. Hay gente que no solamente llega con ampollas, sino que esas ampollas o esas lesiones que a veces se tienen en el alma, esas son las difíciles de poder curar, y ahí es la labor de los hospitaleros voluntarios, que de alguna forma tenemos un poco la paciencia de poder escuchar y poder atender y dejar que el peregrino se desahogue. Y entonces, bueno, pues hay un poco recogidas todas estas historias dentro del libro. Todas, me parece que son 63 las que están recogidas. Todas han ocurrido, en un sitio o en otro han ocurrido en alguna ocasión. He procurado huir de los nombres y he procurado huir de los lugares. Hay varias que han ocurrido en Puente Duero. Generalmente no suelo hacer referencia a los sitios
porque entiendo que son historias que son del camino y lo mismo que han ocurrido en un sitio pueden ocurrir en otro. Como anécdota os comentaré que de esas 5 o 6 historias que no han ocurrido o que me parece que no han ocurrido, por lo menos yo no las he vivido, no me las han transmitido, en alguna ocasión he escrito alguna historia que a mí se me había ocurrido y la colgaba en internet y me pasó una anécdota curiosa y fue una peregrina y hospitalera muy veterana que al día siguiente me contestó que los personajes de esa historia que yo contaba, ella los había conocido. Claro, yo no me atreví a decirle que aquello había sido un invento mío de la noche anterior, porque ¿quién me dice a mí que fue un invento y que eso en realidad no ocurrió en algún sitio? Al final todas las historias han ocurrido de una forma u otra y bueno, espero que la lectura trata de ser una lectura muy... Yo no tengo muchas pretensiones literarias, he tratado de recoger con un lenguaje sencillo lo que la gente sencilla me iba transmitiendo y al final creo que es un poco escrita para todo el mundo y para que todo el mundo, sean peregrinos o no sean peregrinos, puedan entender o vivir esa magia que tiene el camino. Yo hace 2 años estaba de hospitalero en un albergue en La Rioja y conocí a Arturo, entonces me propuso venir de hospitalero a Puente Duero. Yo tenía, como peregrino, tenía referencias de lo que se estaba haciendo en Valladolid y la verdad que me llamaba la atención que en muy poco tiempo se hubieran hecho tantas cosas. Veía que había aquí un grupo de personas que estaba trabajando mucho y bien. Entonces, yo voy de hospitalero porque de alguna forma entiendo que en un momento determinado el camino se ha terminado para mí, porque hay una serie de lesiones que me van a impedir seguir haciendo el camino. Entonces decido asistir como hospitalero voluntario, que es diferente a los albergues en los que la acogida no suele ser de donativo. Únicamente voy a aquellos albergues en los que no se cobra nada al peregrino. Cuando Arturo me propone la idea de venir a Puente Duero, él me habla de la realidad que hay aquí. Entonces, claro, estar en un albergue en el que hay 1000 peregrinos en una quincena, a venir a un albergue en el que voy a encontrarme muy pocos peregrinos, pues era un cambio muy, muy fuerte, pero no lo dudé. O sea, sabía que normalmente cuando se está empezando a hacer una labor es cuando más se necesita una ayuda y entonces sin dudarlo le dije que sí y de hecho he repetido el año pasado y espero seguir repitiendo mientras pueda muchas veces porque primero es un camino precioso, lo he hecho el año pasado y luego creo que el albergue de Puente Duero es una referencia ya no en el Camino de Madrid sino en los caminos, o sea, la gente respira en Puente Duero esa hospitalidad que el peregrino busca y que el peregrino sabe apreciar.